Ahora quisiera que veamos lo que quizás de manera intuitiva entendemos por lo que significa aproximar una curva suave o un contorno a través de un polígono. En principio eso querría decir, bueno, de los puntos que forman la curva suave o el contorno, tomate unos cuantos, esos cuantos determinan un polígono. Si más o menos están cerca los puntos, el polígono se va a parecer, siempre va a ser como una caricatura porque va a ser una concatenación de trazos rectos, pero cuanto más cerca estén los puntos, más parecido va a ser la poligonal que uno vaya obteniendo al contorno. Eso es intuitivamente, pero nosotros hemos trabajado bastante nuestras nociones topológicas como para ahora estar en condiciones de formalizar y de decir un montón de cosas sobre la aproximación de un contorno a través de polígonos. Para eso primero tenemos que recordar lo que va a ser una partición de un intervalo de números reales. Va a ser simplemente una familia, P así caligráfica, una familia finita de números reales, desde T0, T1 hasta Tn. O sea, esta va a ser una partición de n más 1 elementos. Subconjunto de los reales, o sea, cada uno de estos es un número real. Que cumplan que T0 es A, que Tn es B y que T0 es menor que T1, T1 menor que T2. Es decir, esta es una familia creciente de números. Es decir, si cualquier número que yo tome como subíndice, cualquier k, y pienso en tk y en tk más 1, tk es menor estricto que tk más 1. Y la norma de la partición, obviamente esto lo que hace es dividir al intervalo en varios segmentos. El más largo de esos segmentos, eso es lo que vamos a llamar la norma de la partición, denotada con la notación usual de norma. Es la mayor de las longitudes de los segmentos, o sea, el máximo de los números de la forma tk más 1 menos tk conforme k está entre 0 y n menos 1. Como para hacerlo más explícito, acá tengo el intervalo AB. Entonces, una partición es tomar una familia finita de números, tal que T0 sea A, Tn sea B y T1 sea más grande que T0, T2 más grande que T1 y así sucesivamente. Y en los segmentos que así quedan determinados, el más largo de ellos determina la norma. Cuando yo tengo un contorno que tiene parametrización z de t con t variando entre a y b, voy a definir lo que se llama una poligonal inscripta en ese contorno. Si yo tengo, como les digo, un contorno C con parametrización z de t y parámetro t variando entre a y b, considero cualquier partición del intervalo AB y entonces a cada uno de estos elementos, T0, T1, cada uno de ellos es un elemento de acá, de este dominio de esta función. Por lo tanto, puedo pensar en el z del késimo elemento de la partición y llamarle zk a ese punto. Ese punto va a estar sobre el contorno, va a ser uno de los puntos del contorno. ¿Sí? O sea, cada uno de estos numeritos me define un punto en el contorno. Y todos esos puntos, el Z0, el Z1, el Z2, hasta el Zn, definen una poligonal. Z0, Z1 hasta Zn. Esa poligonal se va a llamar poligonal, por razones obvias, esto es una poligonal, inscripta en el contorno C, inducida por la partición P. O sea, para determinar una poligonal inscripta en un contorno, uno particiona el intervalo de definición del contorno. Esa partición se puede hacer de muchísimas maneras, yo elijo alguna de ellas. Eso genera una familia de puntos sobre el contorno, esos puntos generan una poligonal y esa poligonal se llama poligonal inscripta en C, inducida por esa partición. Típicamente cambia la partición, cambia la poligonal. Acá tenemos un ejemplo que ya vamos a ver un poquito más en detalle,
¿sí? Acá el plano Z lo he dibujado abajo, este es el plano W. Bueno, conforme el parámetro T de la parametrización Z de T varía entre A y B, se genera un contorno que está dibujado ahí en negro. Y supongamos que elijo una partición T0 siempre es A y Tn es igual a B, y de ahí T1, T2, T3 y así hasta Tn-1, Tn. Cada uno de esos números del intervalo AB tiene su imagen vía Z, que llamamos, bueno, la imagen de T0, Z0, cae en el contorno, la imagen de T1, Z1, la imagen del késimo elemento de la partición de TK es ZK, la del TK más 1 es ZK más 1, la de TN menos 1 será ZN menos 1, la de TN, ZN. Todos esos puntos determinan una poligonal que he marcado con verdes, desde Z0 hasta Z1, Z1, Z2 y así pasando por ZK, pasando a ZK más 1 y así continuando hasta llegar hasta ZN menos 1 y finalmente hasta ZN. Fíjense que lo verde se puede ver, como les decía hace un rato, como una caricatura de la esbelta, del esbelto contorno. Pero uno espera que la caricatura sea tanto más parecida cuanto más próximos tome los puntos entre sí, el Z1 al Z0. Obviamente eso implicará otra partición. Veamos un poquito más en detalle. Acá tenemos el mismo dibujo que hace un rato, pero me gustaría hacer una ampliación de lo que pasa en el intervalo TK, TK más 1 y con el segmento ZK, ZK más 1. Acá la tengo hecha. ¿Sí? Fíjense que TK a través de Z determina ZK y TK más 1 a través de Z determina ZK más 1. El contorno viene en negro y la poligonal que va a tener justamente el segmento desde ZK hasta ZK más 1. Se aleja del contorno. Digamos que esa poligonal también, obviamente un segmento es una curva suave, por lo tanto es también como un contorno que tiene su propia parametrización, le llamemos P de T. Resulta que obviamente, digamos, esa parametrización del segmento yo la puedo elegir. Recuerden que los extremo inferior y superior de una parametrización para este segmento, yo puedo elegir que el extremo inferior sea TK y el extremo superior TK más 1. ¿Sí? Ya enseguida les voy a anotar cuál es la parametrización que produce eso. Pero obviamente los puntos del contorno y los puntos del parámetro solo tenemos garantía de que van a coincidir Z en los extremos, o sea, el arco del contorno y el segmento de la poligonal coinciden en ZK y en ZK más 1 y al medio puede pasar cualquier cosa. La idea sería saber qué tan lejos está la poligonal, es decir, el segmento este del correspondiente arco. Porque a mí, si fuera cierto que puedo elegir de alguna manera como para que la aproximación del arco por la poligonal sea buena, quiere decir que esta distancia entre el punto de la poligonal que corresponde a un mismo T y el punto sobre el contorno que corresponde a este T, que no estén tan lejos. ¿Será posible eso? Uno piensa que sí, pero vamos a ver por qué. Primero, ¿cómo parametrizamos el segmento que le podemos llamar SK al segmento? El késimo segmento es el determinado por ZK, ZK más 1. Una parametrización, podríamos decir P sub K de T, porque cada segmento va a tener su propia parametrización, entonces le llamemos P sub K de T a la parametrización del késimo segmento. Ustedes estarán quizás pensando en las combinaciones lineales que vimos hace un rato para los segmentos, pero acá les anoto una pequeña variante que también sirve como parametrización para el segmento SK. Es a ZK le vamos a sumar una fracción T menos TK sobre TK más 1 menos TK de ZK más 1 menos ZK. O sea,
Esta es la diferencia entre zk más 1 y zk. Vendría a ser este vector que va desde zk hasta zk más 1. Esta es una fracción de ese vector que sumado a zk produce cada uno de los puntos que tenemos sobre el segmento. Fíjense, para t, hay que decir entre qué y qué varía t. Entre tk y tk más 1. Esta es la parametrización de este segmento con el parámetro variando entre tk y tk más 1. Cuando t vale tk, esto se hace 0, todo esto se hace 0, por lo tanto todo este segundo término se hace 0 y estoy en zk. O sea, efectivamente, esta parametrización que está marcada con verde manda tk a zk. Para tk más 1, cuando t es tk más 1, ahora tk más 1 menos tk sobre tk más 1 menos tk, todo esto es 1 por zk más 1 menos zk más zk, directamente voy a estar en zk más 1. ¿Sí? O sea, convénzanse de que esta parametrización me hace mover sobre el segmento verde desde zk hasta zk más 1. Y de hecho lo hace de manera proporcional. La distancia desde t hasta tk es proporcional a la distancia de p sub k de t hasta zk. Y por supuesto que eso me permite parametrizar toda la poligonal. Vamos a llamarle P de t a la parametrización de la poligonal completa. El parámetro t va a variar entre a y b. Y P de t va a estar definido por, si yo tomo un t que está en el primer segmento t0, t1, elijo la parametrización del segmento S0. Si t está entre t1 y t2, elijo la parametrización del segmento S1 y así sucesivamente hasta el último segmento, que es cuando t varía entre tn-1 y tn, elijo la parametrización que corresponde al S sub n menos 1. O sea, todo esto es una forma de definir una función continua que no necesariamente es completamente un arco suave, tiene puntos angulares, una cantidad finita en los puntos, digamos, de concatenación de los segmentos, y que define la poligonal inscripta inducida por esta partición T. Uno se imagina que cuanto más cerquita están los elementos de la partición, o sea, cuanto más pequeña es la norma de la partición, más parecida es la caricatura al cisne, digamos, del contorno. Efectivamente, pero no lo vamos a tomar como un acto de fe, sino que lo vamos a demostrar que cuanto más finita es la partición, más parecida es la poligonal al contorno. ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Por supuesto que tenemos todo el campo construido gracias a nuestro estudio de topología. Si yo tomo un contorno cualquiera, sea C un contorno que tenga una parametrización z de t con t entre a y b, y sea epsilon mayor que 0, cualquier número por pequeño que sea, existe un delta, esto ya aparece los límites, ¿no? Bueno, algo de eso hay. Dado cualquier epsilon, dado un contorno y cualquier epsilon mayor que 0, hay un delta mayor que 0, tal que cualquier partición del intervalo AB que tenga norma menor que ese delta implica que la poligonal que induce tiene una parametrización, como hemos visto hace un rato, cumpliendo que para todo t en el intervalo, la diferencia entre el valor de P de t, o sea, el punto de la poligonal y el correspondiente punto en el contorno en distancia están a menor que epsilon. Fíjense lo que eso quiere decir. Basta elegir suficientemente fina la partición para que la distancia entre P de t y z de t sea menor que el epsilon que ustedes quieran. Y esa es la manera en la que vamos a decir que se parece el contorno a su poligonal inscripta. Y no cualquier poligonal, no una poligonal en especial, sino cualquier poligonal con módulo, con norma menor que ese delta que garantiza esa proposición. O sea, repito un poco más coloquialmente, dado cualquier contorno y cualquier epsilon
es posible, eligiendo cualquier partición suficientemente fina, hacer que los puntos de la poligonal inscripta estén a distancia de los puntos del correspondiente punto del contorno menos que epsilon. La demostración usa argumentos de continuidad uniforme. Fíjense que como el intervalo AB cerrado es compacto, porque es cerrado y es acotado, y la función z que define la parametrización es continua por definición de contorno, ¿no? Es una función continua con derivada continua, salvo en alguna cantidad finita de puntos. Así que en definitiva, z es continua sobre AB y AB compacto, por lo tanto z es uniformemente continua en AB. Lo cual quiere decir que hay un delta positivo tal que para cualquier t y t' en el dominio que esté a distancia menor que delta, sus imágenes vía z están a distancia menor que epsilon sobre 2. Epsilon es este valor que estaba dado en la proposición. O sea, la proposición dice que hace un contorno con esta parametrización y sea epsilon mayor que 0. A ese epsilon mayor que 0 lo divido por 2. Epsilon sobre 2 es positivo. Ese epsilon sobre 2 se lo entrego a continuidad uniforme y me sale la existencia de este delta. O sea, por ser z uniformemente continua, dado epsilon sobre 2, hay un delta tal que si los argumentos t y t' en AB están a distancia menor que ese delta, el módulo de z de t menos z de t' está a distancia menor que epsilon sobre 2. Entonces voy a tomar cualquier partición con norma menor que ese delta. Y voy a pensar en la poligonal que esa partición induce. Va a tener una parametrización con la fórmula que acabamos de ver, ¿sí? La que está en la diapositiva anterior. El k'ésimo segmento era zk más t menos tk sobre tk más 1 menos tk por zk más 1 menos zk. Y ahora vamos a ver que si yo tomo cualquier número en el intervalo AB, yo que quiero ver que en esa parametrización el punto de la poligonal que corresponde a ese t y el punto del contorno que corresponde a ese t están a distancia menor que epsilon. Eso es lo que quiero ver. Bueno, si yo tomo cualquier t en AB, por supuesto que ese t dentro del intervalo estará en alguno de los rangos de la partición. O sea, tiene que estar entre tk y tk más 1 para algún k. Obviamente, la partición engloba todo el intervalo. Así que fíjense si pienso en ese intervalo y resto en esta desigualdad, en esta cadena de desigualdades, resto tk miembro a miembro, me va a quedar tk menos tk, o sea 0, menor o igual que t menos tk, menor o igual que tk más 1 menos tk. Y por lo tanto, eso es menor que delta, porque hemos tomado una partición de norma menor que delta, así que todas las longitudes de intervalo son menores que delta. Así que si divido miembro a miembro por tk más 1 menos tk, me va a quedar que es positivo, así que puedo dividir. Tk más 1 es más grande que tk, así que tk más 1 menos tk es positivo. Bueno, voy a dividir miembro a miembro estos tres primeros miembros, digamos, más que nada. Al dividir los tres primeros miembros por tk más 1 menos tk, me queda 0, menor o igual que t menos tk sobre tk más 1 menos tk, menor o igual que tk más 1 menos tk sobre tk más 1 menos tk, que es 1. ¿Sí? O sea, se me cumple esto. Por otro lado, como t y tk están a distancia menor que delta, caen acá y sus respectivas imágenes z de t y z de tk caen a distancia menor que epsilon sobre 2, porque así hemos elegido el delta, y entonces si t y tk están a distancia menor que delta, la evaluación de la función z en t y en tk es menor que epsilon sobre 2. Y en particular, tk más 1
y TK están a distancia menor que delta, así que Z de TK más 1 y Z de TK también están a distancia menor que epsilon sobre 2. Por lo tanto, para calcular para ese T arbitrario cualquiera que yo tome en el intervalo AB, quiero calcular el módulo de la diferencia entre P de T y Z de T. Voy a triangular. Bueno, primero voy a anotar qué es P de T. Bueno, recuerden que T cayó en el intervalo TK, TK más 1. Tengo que ver la parametrización del késimo segmento, que acá está la fórmula. ZK más T menos TK sobre TK más 1 menos TK por ZK más 1 menos ZK. Eso sería P de T. Eso sería en la parametrización que acabamos de ver en la diapositiva anterior, lo que le corresponde a T, que cae en el késimo segmento, menos Z de T. Ahora fíjense que podría asociar esto con esto, ZK menos ZK, que es Z de TK menos Z de T, más el módulo, o sea, el módulo de todo esto es menor o igual que el módulo de esto más el módulo de esto. Ahora pienso en el módulo de todo esto. Es un producto, así que sería el módulo del primer factor, que como es positivo todo esto, porque T es más grande que TK, así que T menos TK es mayor o igual que 0, y TK más 1 menos TK seguro que es mayor que 0, así que todo esto es un número positivo. Por el módulo de ZK más 1, que es Z de TK más 1 menos Z de TK. Y esto es menor que ¿quién? Bueno, individualmente esto, Z de TK menos Z de T, es menor que epsilon sobre 2. Y esto es menor que 1 y todo esto es menor que epsilon sobre 2. Así que todo este segundo término es menor que epsilon sobre 2 y por lo tanto en la suma es menor que epsilon. Y ya tengo entonces que el módulo de P de T menos Z de T para cualquier T siempre es menor que epsilon. ¿Sí? Y eso es lo que simbólicamente quiere decir que los puntos de la poligonal están correspondientemente cerca de los puntos del contorno. ¿Qué es lo que dice esto? Y recalco que esto nos dice no que hay una poligonal que sea... Cualquier poligonal con norma menor que delta se aproxima ya al contorno en este sentido. Ahora, esto nos lleva a un resultado muy interesante. Muchas veces uno tiene un contorno dentro de un conjunto y le va a interesar trazar poligonales inscriptas en ese contorno sin salirse del conjunto. Eso no siempre es posible. Veamos gráficamente. Acá he dibujado en celeste un conjunto D y adentro de ese D hay un contorno que está dibujado como siempre en negro. No cualquier poligonal inscripta en el contorno está también contenida en D. Fíjense que si por ejemplo yo tomo como un caso extremo, tomo una partición muy grosera del intervalo, directamente T0 igual a A y T1 igual a B, de modo que la poligonal sería un solo segmento. Ese segmento se me va a salir del conjunto D. Si tomo por ejemplo este punto y este punto, y trazo la poligonal inscripta, también se sale de D. Pero uno diría, bueno, acá en este ejemplo que vos has dibujado, tomate una poligonal que vaya acompañando, que no se aleje mucho del contorno y te vas a mantener dentro del conjunto D. Bueno, pero antes de mostrarles lo que está pasando acá, yo quisiera que supongan que D es el mismo conjunto que el contorno. O sea, traten de trazarle una poligonal inscripta al contorno sin salirse del contorno y no van a poder porque hay partes curvas en las que por más pequeño que sea el segmento ya se va a apartar. Sin embargo, cuando el conjunto D es un abierto, los abiertos tienen todos sus puntos interiores, por lo tanto cada punto está
en el interior del conjunto, y esa gordura que tienen los conjuntos abiertos nos permite decir que si el contorno está contenido en un abierto D, o sea, si el D es abierto, entonces seguro que se puede hacer, trazar una poligonal inscripta sin salirse del conjunto D, si el D es abierto. Pero mejor aún, no solo una poligonal, sino un montón de poligonales. Fíjense lo que dice la proposición. Se hace un contorno contenido en un conjunto abierto D. Entonces hay un delta positivo tal que cualquier partición del intervalo de variación del parámetro del contorno que tenga menor norma que ese número delta, norma menor que el número delta, va a generar, va a inducir una poligonal inscripta en el contorno que está contenida, o sea, sin salirse del abierto D. O sea, esto dice, dado un contorno contenido en un conjunto abierto, cualquier partición de norma suficientemente fina hace que la poligonal inscripta no se salga de D. Es muy bonito el resultado y estamos en condiciones de probarlos con toda la teoría que hemos venido construyendo. ¿Por qué? Porque supongamos que el contorno tiene una parametrización z de t con t variando entre a y b. Como el contorno C es compacto y D es abierto, por lo tanto D complemento es cerrado, y C intersección D complemento es el vacío, porque C está contenido en D, así que no tiene nada que ver con D complemento. ¿Se acuerdan ustedes que en topología habíamos visto que dos conjuntos que estaban uno cerrado y el otro compacto y que eran disjuntos, había un número positivo, estrictamente positivo, que acotaba inferiormente las distancias entre los miembros de uno y otro conjunto? ¿Sí? Eso, revísenlo allá en el capítulo de topología, pero decía, hay un epsilon positivo, tal que para cualquier número complejo, o sea, cualquier punto de C y cualquier punto de D complemento, la distancia entre el punto de C y el punto de D complemento era mayor o igual que epsilon. Esa es la propiedad que habíamos visto. Que es lo mismo que decir que para todo Z1 en C, fíjense que ese epsilon sirve para cualquier Z1 y para cualquier parejita Z1 y cualquier parejita, o sea, cualquier parejita Z1 en C y W en D complemento. Eso quiere decir que si yo tomo cualquier Z1 en C y pienso en el entorno de radio epsilon, ese epsilon tan especial alrededor de Z1, eso va a estar contenido en D porque todos los puntos del entorno están a distancia menor que epsilon. Y los puntos hasta, las distancias hasta los puntos de D complemento es mayor o igual que epsilon, así que más vale que entonces todo este entorno está totalmente contenido en D. O sea, a ese epsilon yo lo pienso como radio de entorno de cualquier punto de C, del contorno C, y no me salgo de D con ese entorno. Así que si aplicamos la proposición de hace un rato, a ese epsilon le corresponde un delta tal que toda partición de norma menor que delta hace que la respectiva poligonal inducida en el contorno C, inscripta en el contorno C, cumpla que z de t menos p de t, o sea, la distancia entre el punto del contorno y el respectivo punto de la poligonal, sea menor que epsilon. Cualquiera sea el t en el intervalo AB que yo tome. Eso es lo que decía la proposición que acabamos de demostrar en la diapositiva anterior. Así que fíjense que si yo tomo cualquier partición con norma menor que ese delta, o sea, ese es el delta que proponemos para verificar el cumplimiento de esta proposición, que toda partición con norma menor que ese delta hace que la poligonal inscripta esté contenida en D. Bueno, tomemos cualquier partición con norma menor que ese delta, llamémosle P a la poligonal que ella
induce que está inscripta en C, y tomemos cualquier punto de la poligonal P, llamémosle W. Yo sé que ese punto W en la poligonal es la imagen vía la parametrización de la poligonal que hemos llamado P. O sea, P aplicado a ese T me tiene que dar W. ¿Sí? Cualquier punto de la poligonal es la imagen de algún elemento vía la parametrización P de T. Y entonces, si yo le llamo Z1 al Z de T, o sea, a ese T le corresponde un punto sobre la poligonal y un punto sobre el contorno. ¿Cuál es la distancia entre W y Z1? La distancia entre W y Z1 es, por supuesto, la distancia Z1 es Z de T. Y W es P de T. Y yo ya sé que como la distancia, digamos, como T está en AB, T está en el intervalo AB, quiere decir que el módulo de Z de T menos P de T es seguro menor que epsilon. O sea, esto me está diciendo que W está en el entorno de radio epsilon alrededor de Z1. El punto sobre la poligonal está en el entorno de radio epsilon alrededor de Z1, que por esto que hemos visto hace un rato, como este es un punto del contorno, esto está contenido en D. Y eso, como W es arbitrario en la poligonal, todo punto de la poligonal está contenido en D, quiere decir que la poligonal está en D. ¿Sí? O sea, dado cualquier contorno contenido en un abierto, hay una norma, hay un número tal que cualquier partición de norma menor que ese número hace que la respectiva poligonal inscripta no se salga de D. La poligonal inscripta en D, inducida por esa partición de norma suficientemente pequeña, no se sale de D.